Sin cerca tuyo y es momento de presentar a Federico Montero, director del Observatorio del Sur Global. ¿Cómo estás, Fede? ¿Todo bien? Buen día, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, gracias por otra semana acá en el Magazine para hablar con la gente, ¿no? Y comentarles sobre las noticias de último momento en cuanto a toda la política a nivel internacional. Así que para comenzar, vamos a hablar sobre Ucrania, que justamente irrumpió en el suelo ruso. Bueno, así es la noticia de la última semana Sí, en relación al conflicto que se viene sosteniendo ya casi 2 años ya sí, pasados más o desde menos. el inicio del conflicto en febrero de 2022, tiene que ver con una contraofensiva de Ucrania sobre una provincia rusa, una región llamada de Kursk. Esto tiene una importancia política y estratégica Ujú. porque veníamos acumulando una serie de meses donde los avances y consolidación rusos sobre los territorios que inicialmente habían sido objeto de esta invasión rusa, que la llamaban Operación Militar Especial, que luego hicieron una serie de referendos para la población que decidió anexarse a Rusia, iban consolidando la posición rusa en esos terrenos y no había indicios de la posibilidad de una contraofensiva eh, ucraniana. Bueno, Ujú. sorprendió a algunos analistas que durante la última semana efectivamente se produjera un avance de tropas ucranianas sobre este territorio ruso de Kursk, lo cual Sí. implica que las tropas ucranianas por primera vez en este conflicto ingresan a lo que es el territorio ruso. Si bien es poco, digamos, el territorio en términos de superficie que han ocupado, básicamente buscan controlar una serie de objetivos que les permitirían luego negociar estratégicamente algunas posiciones que tienen relevancia en materia, por ejemplo, de política energética, porque Ujú. en esta región hay una fuente que provee gas a varios países europeos y otros instalaciones de carácter estratégico que bajo el control ucraniano podrían forzar a negociar a Rusia a cambio de los avances que Rusia tiene en los territorios de Donbass y Donetsk. Así que Claro. bueno, es una situación que como reacción el gobierno ruso ha amenazado nuevamente, por ejemplo, con utilizar armas nucleares tácticas, o sea que ha subido mucho la tensión esta incursión ucraniana en territorio ruso, y en cuanto a cómo va a desarrollarse esta incursión en territorio ruso, hay quienes afirman que efectivamente puede consolidarse esta presencia ucraniana y ser un ariete en el marco de la guerra que se está desarrollando, y hay quienes la quieren asimilar con otras estrategias que ha tenido en su historia Rusia Sí. frente a invasiones extranjeras, que sucede que las dejan penetrar a las tropas en el territorio ruso y luego con un movimiento envolvente van cortando la cadena de suministro Mm. que este frente militar tiene y terminan siendo derrotados. Que eso en la historia ha sucedido cuando las tropas napoleónicas invadieron Rusia Sí. en el siglo XIX y luego cuando las tropas de la Alemania nazi también invadieron Rusia en el siglo XX. Sin embargo, por ahora esta invasión ucraniana en Rusia dista mucho del nivel de penetración de Claro. estos dos ejemplos históricos, pero podría ser una analogía que algunos analistas traen a colación respecto de cuál sería una posible estrategia rusa ante este avance. Aquí tengo la fecha, es desde el 24 de febrero de 2022, este Ahí conflicto, está, ¿no? exactamente. Mucho tiempo y muy triste y muchas vidas también, ¿no? Que han sido cobradas también por este conflicto. Y si hablamos de conflictos, lo tenemos que unir y tristemente también a los ataques de Israel en Gaza, que se conoció la cifra que aproximadamente hay más de 40.000 víctimas fatales, Fede. Sí, fue una noticia que en la última semana se vio un video que circuló mucho por las redes donde una camioneta de ayuda humanitaria de Naciones Unidas hace una filmación por una carretera en Gaza, eh, no con imágenes de los bombardeos ni con imágenes que son las más fuertes que uno suele ver de Sí. personas heridas, sino
simplemente mostrando cómo está ahora la situación en la Franja de Gaza, y se ve un territorio totalmente destruido, desolado, escombros, que es la situación en la cual está quedando ese territorio, además de los enormes costos en materia de muertes de civiles, la destrucción total de la infraestructura, tanto habitacional como de servicios de salud y demás, que afecta a más de 2 millones de personas que viven en un territorio muy acotado, que es la Franja de Gaza, que es un territorio como encerrado entre el mar Mediterráneo y la frontera con Israel. Esta tragedia humanitaria estaba buscando niveles de diálogo en las últimas semanas, sobre todo a través de la mediación con Qatar y la acción del gobierno norteamericano. Hubo declaraciones en las últimas horas del presidente Biden que dijo que él confiaba en que en los próximos días pudiera haber alguna novedad respecto de estos acuerdos de paz, pero el recrudecimiento de los ataques y del conflicto vuelven a poner esa hipotética acuerdo político para detener la matanza con un signo de interrogación. Pero ahora tenemos que viajar para este lado, ¿no? Para nuestros vecinos de Chile, porque la Comisión Económica para América Latina y el Caribe presentó el informe anual Fede de Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2024, donde hablaron del cambio climático, también la dinámica del empleo, para que nos cuentes un poco sobre eso también, por favor. Sí, bueno, esto es importante por ahí considerar que la Comisión Económica para América Latina es un centro de estudios que lleva adelante un análisis en materia de la estructura económica y el desarrollo de nuestra región, que ha tenido una fuerte incidencia en la agenda política regional, desde los análisis que en su momento desarrolló la corriente estructuralista, que planteaba la cuestión del desarrollo como un elemento central para cambiar las condiciones de vida en América Latina, y a lo largo de los años se ha transformado en una referencia para los países de la región en relación a la toma de decisiones de materia política. Este informe particular que se presentó en los últimos días tiene las previsiones respecto de cuál va a ser la matriz de crecimiento y su impacto en la vida de las mayorías de la región, pero también el tipo de crecimiento que se avisora. Y ahí, digamos, básicamente hay dos elementos a considerar, que es que va a haber un menor crecimiento que el esperado, lo cual implica que a menor crecimiento, menos capacidad de generación de empleo y por lo tanto más dificultades sociales para las grandes mayorías en la región, pero además hay una preocupación por el tipo de crecimiento que tiene un fuerte impacto, esto que vos mencionabas, la situación de el cambio climático, pero todo esto vinculado a una dinámica de crecimiento que está orientada al famoso modelo extractivista, ¿no? Que implica que el crecimiento está orientado a inversiones extranjeras que ocurren en matrices de producción de determinados bienes que son primarios, como por ejemplo la extracción de minerales o la extracción o la producción de alimentos o la extracción de energía, que son inversiones muy localizadas que no producen una cadena de valor local que permite generar encadenamientos productivos y desarrollo industrial, sino que tienden a ser muy focalizados donde está esa riqueza acumulada y luego se extraen, por eso se llama modelo extractivista, y se exportan para ser procesados y refinados en el exterior. Esa matriz de crecimiento orientada al modelo extractivista hace que, sumado a una previsión de menor crecimiento, avisore la necesidad de establecer cambios en los modos en que se da este patrón de crecimiento en América Latina, si se quiere que tenga un impacto positivo sobre las condiciones de vida de las mayorías. Así que un signo, una cuestión que llama la atención, la CEPAL, sobre las previsiones para un crecimiento menor en América Latina y el crecimiento del extractivismo, los impactos del cambio climático sobre el modo en que crece América Latina. Y también, bueno, está justamente nuestro país, ¿no? Que es el que, en cuanto al ranking, contiene el peor desempeño. ¿Puede ser, Fede? Sí, efectivamente, producto de la crisis inducida al asumir el gobierno Javier Milei, con el argumento de la necesidad de bajar la inflación. En realidad lo que se produjo fue
una crisis inducida en la economía, un parate que nos está llevando a una recesión con pérdida de empleo, con la excusa de detener la inflación mediante detener el crecimiento del país. Entonces, Claro. Argentina registra la mayor retroceso en materia de crecimiento económico y eso es lo que hace morigerar levemente la inflación, aunque todavía estamos en los niveles de el anterior gobierno, pero Sí. a diferencia de lo que ocurría con el gobierno anterior, donde había un problema de inflación, pero se crecía a un ritmo cercano al 4 o 5% y había niveles de pobreza controlados por las políticas sociales. Ahora estamos en un nivel similar de inflación, pero con una caída estrepitosa de la economía y una multiplicación de los índices de pobreza y indigencia, y eso es lo que también se refleja en el informe de la CEPAL. Y por último, pero no menos importante, hemos hablado a lo largo del año, Fede, de diferentes países que estuvieron con campañas políticas en cuanto a elecciones. Bueno, este es el caso también de Ecuador, que se vienen las elecciones en febrero del año que viene también. Sí, bueno, recordemos, en Ecuador ocurrió una crisis política hace un año atrás aproximadamente, que implicó la renuncia del entonces presidente Guillermo Lasso, Uh-huh. que a través de haber sufrido el impacto de una serie de casos de corrupción que Sí. lo afectaban a él y a su hermano, también se habló de su cuñado y su entorno familiar, eso derivó en la salida del gobierno de Lasso y la convocatoria de elecciones anticipadas para completar su mandato. En esas elecciones triunfó el actual presidente, Daniel Noboa, de orientación de derecha empresarial o neoliberal, que tiene mandato hasta febrero. Bueno, en febrero tienen que hacerse las elecciones ya del nuevo periodo. Y Claro. lo que hubo fue la definición de quiénes van a ser los principales candidatos. Bueno, por el oficialismo se presentará buscando ahora su reelección, Daniel Noboa, y la novedad es que por el correísmo, la fuerza política que lidera Rafael Correa, que recordemos se encuentra exiliado afuera de Ecuador porque no puede regresar producto de la persecución política que sufre ya hace más de 8 años, por el correísmo se va a presentar nuevamente Luisa González, quien fuera la candidata en las últimas elecciones, Sí. en donde triunfó Daniel Noboa. Así que veríamos como un segundo round de la pelea, ¿no?, de Noboa versus Luisa González, con la expectativa puesta por parte del correísmo y sus aliados de poder recuperar el gobierno de Ecuador luego de más de 8 años de estar alejado del gobierno y la implementación de políticas en Ecuador de recorte de los derechos sociales y sobre todo penetración de las bandas de narcotráfico que han generado un clima de violencia económica, política y social sin precedentes en ese país. Fede, clarísimo como siempre, te agradecemos por estar una semana más acá en el Magazine con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por llamarme y hablamos la próxima semana. Dale, muchas gracias. Recuerden todos seguir Observatorio del Sur Global en todas las redes sociales y también la página web observatoriodelsurglobal.com. 16 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Te seguimos acompañando con todas las noticias que tenés que saber, pero con muy buena música también acá en el Magazine cerca tuyo.